Bagdad, primavera de 2018. La guerra contra Daesh ha terminado oficialmente. Los bares del barrio de Karada reviven. En el Rieta, los bobos de Bagdad, hombres únicamente, retoman sus costumbres. Esta noche, todos se apasionan por un partido de fútbol europeo. Un gran partido. Real Madrid contra Juventus de Turín. En la terraza, Amar con uno de sus amigos. Como todos aquí, no ignora nada sobre los equipos europeos. El partido del Real Madrid es muy importante. No hay que verlo aquí. Hay demasiada gente aquí. Pero si estos clubes de fútbol hacen soñar, otros europeos, en cambio, provocan pesadillas aquí. Aquí fue donde ocurrió un atentado. Sí, sucedió aquí. Fue el 21 de abril de 2014. Fue justo allí. Ese día, un terrorista europeo se inmoló. Abdurrahman el holandés. Fue el inicio de las ofensivas de Daesh en Irak. Uno de los peores atentados suicidas perpetrados en esta zona de la capital. Abu Zaineb, el actual gerente del bar, no trabajaba esa noche. Salí corriendo de casa y vine aquí. Alguien que me crucé en el camino me dijo: tu hermano murió en el atentado. Cuando llegué, ya era demasiado tarde. No pude avanzar. Había fuego, muertos, heridos hasta el final de la calle. Un extranjero que viene a hacer el mal aquí, ¿por qué no se queda allí y hace el daño en su país? ¿Por qué eligió Irak y no otro país? Entonces, un extranjero aquí debe ser condenado como cualquier otro criminal. El periodista de la agencia France Press, Amar Karim, sigue regularmente los casos antiterroristas, en particular los de europeos. Los europeos de Daesh representaban a personas peligrosas por el carácter sofisticado de los atentados suicidas que preparaban. Eran astutos y sabían manipular a los medios. Realzaron la imagen de Daesh en el extranjero. Por su culpa, los iraquíes ya no miran a los extranjeros como antes. Si el 80% de los combatientes de Daesh eran iraquíes, ¿cuántos europeos habían decidido unirse a ellos? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos fueron capturados? ¿Cómo se dispone la justicia iraquí a juzgarlos? En un país deteriorado, ¿tienen los tribunales los medios y la voluntad de organizar verdaderos juicios para estos europeos de Daesh? Para obtener las primeras respuestas, nos dirigimos al cuartel general de uno de los principales vencedores de esta guerra contra Daesh, el todopoderoso Hadi al-Amri, jefe de las brigadas Badr, punta de lanza de las milicias chiitas, en primera línea contra los extremistas suníes de Daesh. Su rostro se exhibe en grande en las calles de Bagdad. Al acercarse al cuartel general de este jefe de guerra, hay que dejar de filmar. Hadi al-Amri se ha convertido en un líder político. Conoce bien a los europeos de Daesh. Los ha combatido. Creo que el número de europeos miembros de Daesh detenidos es más bien limitado. Según mi experiencia en combate, nadie aceptaba entregarse o convertirse en prisionero. Se luchaba hasta el final, hasta que caía herido y luego moría. Se distinguía a los europeos por su fisionomía. Hadi al-Amri recuerda combates sin piedad, a menudo sin prisioneros, como lo muestran estas imágenes filmadas por Al-Wala, el propio canal de televisión de las brigadas Badr. Según mi experiencia en el terreno, hay muy pocos extranjeros arrestados. Muy pocos, excepto al final de la batalla de Mosul. Por lo tanto, combatientes venidos de Europa fueron detenidos después de la batalla de Mosul. Oficialmente, ni las autoridades iraquíes ni los estados europeos han revelado hasta la fecha su número, su identidad y su papel dentro de Daesh.
En el cuartel general de las Fuerzas Armadas iraquíes, el general Mohamed al-Askri, asesor especial del ministro de Defensa, levanta para nosotros un trozo del velo. Los elementos franceses y belgas ocupaban un lugar importante y Daesh contaba mucho con ellos. Según las autoridades de Bagdad, los combatientes francófonos de Daesh han representado hasta 120 personas, reunidas en una brigada. La brigada Tariq bin Ziyad, basada en Mosul y luego evacuada hacia Siria tras la reconquista de Mosul, está compuesta por francófonos, belgas, franceses y personas originarias de Argelia, Marruecos y Palestina. Y aquí, en Mosul, el pasado 12 de julio, fue detenido uno de los cuadros de esta brigada de francófonos. Su nombre de guerra, Abu Hamza el-Belghiki, 28 años, de nacionalidad belga. Este oficial de los servicios antiterroristas, que no puede mostrar su rostro por razones de seguridad, lo localiza ese día en las ruinas de la ciudad vieja. Entonces iba acompañado de otro terrorista iraquí. El iraquí fue muerto y Abu Hamza el-Belghiki tomó del cuerpo del otro una tarjeta de memoria y se dirigió hacia nosotros. Fue al blandir esa tarjeta de memoria que este terrorista europeo salvó su vida. Contiene organigramas y detalles operativos, una llave para obtener el estatus de arrepentido. El hombre afirma al principio ser un simple enfermero. Antes de ser entregado a la justicia, este belga es interrogado por agentes de inteligencia occidental e iraquí, entre ellos este hombre, uno de los mejores expertos en Daesh, Hicham al-Hashimi, asesor en cuestiones de seguridad del presidente del Parlamento iraquí. Pasó tiempo a solas con él. Se llama Abu Hamza el-Belghiki. Su verdadero nombre es Tarek Jadaon. Ha atravesado 3 etapas. La primera, cuando pertenecía a la red de Daesh en Europa. Era responsable del traslado de europeos hacia los campos de batalla de los países escandinavos, Bélgica y Francia, hacia Turquía. La segunda etapa de su actividad fue su propia participación en el combate. Logró integrarse en un departamento de seguridad de Daesh que rastrea y verifica la información referente a todos los nuevos reclutas, los recién llegados. La tercera etapa fue cuando respondió al llamado de Bagdadi al salir de Raqqa para reunirse con él en Mosul. Y allí fue para participar en la batalla de Mosul, que llegó en el mes de septiembre de 2016. Tarek Jadaon no dejó la imagen de un enfermero. En este vídeo de propaganda del Estado Islámico, aparece con uniforme militar, experto en armamento. Allah a mis à disposition des Moudjahidines des moyens pour contrer cela. En este barrio de Mosul, donde vivía Jadaon, este vecino recuerda a él. Cuando Daesh llegó, trasladaron las actividades para instalar talleres de armas, proyectiles y una especie de cohetes. Estaba allí, exactamente en ese lugar. Eran una especie de armas antiaéreas. La gente de Daesh estaba aquí todo el tiempo. Ahí, Abu Hamza es el belga y Abu Duhani es el afgano. En realidad, Tarek Jadaon supervisaba la fabricación de lanzadores de misiles artesanales. Un saber hacer explicado mediante tutoriales en memorias USB que los terroristas de Daesh se transmitían de mano en mano. Un empresario iraquí encargado de las operaciones de desescombro de Mosul ha encontrado algunos de esos registros. Estos artefactos de apariencia rudimentaria pudieron derribar drones de la coalición. En Bagdad, el perfil de Jadaon se precisa, sobre todo porque los servicios de seguridad europeos han mencionado, junto con sus homólogos iraquíes, una información clave. Como muestran estos datos de la justicia belga, Tarek Jadaon estaba en relación con el artificiero de los atentados de Bruselas en 2016 y de París en 2015.
El expediente judicial contra este dirigente de Daesh es uno de los más avanzados. El pasado 22 de mayo, Tarek Jadaoun fue condenado a muerte en primera instancia, pero pocos terroristas europeos de su relevancia han sido arrestados. La mayoría de los franceses y europeos encarcelados son subordinados, no dirigentes. Confirmo que hay 85 francófonos. Las identidades de 67 de ellos no están definitivamente establecidas, pero entre esos 85 se sabe que ya hay 18 franceses, 12 hombres y 6 mujeres. Para los demás, las verificaciones continúan. La verificación de identidades depende de varias cosas. Primero, los documentos incautados en el lugar, que pertenecen a la administración del Daesh. Luego, la información que es comunicada por los países de origen de los terroristas. Entre los documentos incautados, estas tarjetas de identidad militar emitidas por el Estado Islámico que hemos recuperado. Un seudónimo, una foto y un número de matrícula militar. Pero la justicia iraquí suele mantener en secreto los resultados de estas investigaciones, incluso cuando se refieren a los crímenes sangrientos de Daesh, como en el caso de esta francesa. Mujeres, hermanas, prometidas, venidas de Europa para reunirse con un hermano mayor o un novio. No lejos del centro de Bagdad, un único organismo independiente intenta identificar a esa población. La Cruz Roja Internacional. Una ONG amenazada y atacada varias veces por pequeños grupos islamistas. Gracias a esos estatutos procedentes de la Convención de Ginebra, la Cruz Roja visita regularmente los centros donde están detenidas las pequeñas manos y los niños europeos de Daesh. Katharina Ritz, una suiza de habla alemana, dirige todas las operaciones de la Cruz Roja en Irak. En abril pasado, solo en Bagdad, el número de estas mujeres y de estos niños extranjeros es impresionante. Hablar hoy de 1.800 reclusos extranjeros no corresponde realmente a una cifra concreta, sino más bien a una categoría de reclusos, las mujeres y los niños que se encuentran en este edificio. Desde la prisión de Rozafa, en el centro, una decena de empleados de la Cruz Roja la visitan para encontrarse con estos detenidos. Se puede hablar con todos los detenidos, en privado, para tener una visión sobre las condiciones, los tratos, que es mucho más, digamos, quizás, libres para hablar con nosotros, sin tener con los guardianes o las autoridades cerca, lo que probablemente es un poco más intimidante, si desean compartir preocupaciones con nosotros. Estos intercambios permanecen confidenciales. Pero a petición del detenido, la Cruz Roja puede solicitar la asistencia jurídica de su consulado y puede servir de buzón para informar a su familia. Aquí estamos en el departamento que gestiona todos los mensajes de la Cruz Roja. Son los mensajes de las familias que escriben ya sea a detenidos, pero a veces también son familias que escriben a personas que están en campamentos de desplazados. Y fue aquí donde se envió una carta con destino a Francia, la de una presa a su familia. Desde su recepción, en diciembre pasado, su madre solicita un abogado, Martin Pradel. Ella dice, por favor, mamá, necesito que me ayudes. Por mí y por mi hija. Ve a las embajadas, busca un abogado, no sé más. En todo caso, cuento contigo. Sé que eres una mujer fuerte, te quiero mucho. Tengo muchísimas cosas que contarte. Ella es Jamila Boutaoutau, 28 años, una joven a priori sin responsabilidades dentro de Daesh. Partió en 2015 con su compañero y un niño pequeño para unirse al Estado Islámico, un perfil muy alejado del de Tarek Jadaoun. ¿Sobre qué base esta mujer y las demás cercanas a los europeos de Daesh serán juzgadas? A principios de abril, el abogado de Jamila todavía no ha recibido el expediente de acusación que debería haber transitado por el consulado de Francia en Bagdad. Cuando se les pregunta si tienen información particular sobre la situación de esta joven que está detenida en Irak, la respuesta que dan es: no hemos recibido información sobre la situación de detención de su clienta.
Para preparar la defensa de su clienta, Martin Pradel se pone en contacto con uno de sus colegas iraquíes. Bonjour. En su oficina de Bagdad, su corresponsal exige no ser reconocido. Cuestión de seguridad. Le escucho. Adelante. Una de mis clientas está actualmente detenida en Bagdad, donde parece estar procesada. Digo bien parece porque no tengo ninguna confirmación por parte del gobierno francés sobre los cargos que puedan pesar sobre ella. ¿Es menor o mayor de edad? Es adulta. Llegó con su hija, que tiene 4 años. Y su hija parece estar encarcelada con ella. El principal problema para mí, como abogado, es que ignoro de qué se la acusa. Como saben, este tipo de expediente es bastante sensible. Por tanto, es probable que la información no esté disponible. A pesar de estas gestiones, el abogado iraquí no obtendrá información sobre Jamila. Los expedientes antiterroristas opacos asustan a los abogados. Algunos ofrecen honorarios prohibitivos a sus colegas europeos de hasta $500.000, porque magistrados y abogados del antiterrorismo son regularmente objetivo de ejecuciones. El abogado Yassim Anon Fawadi actúa en nombre de las autoridades de Túnez. Conoce el expediente de Tarek Jadaoun. Este destacado letrado del Colegio de Bagdad es uno de los pocos que habla de las amenazas que pesan sobre la profesión. Por teléfono, uno de sus colegas enumera los nombres de los últimos magistrados asesinados. Anane Ali-Zewir, presidenta del Tribunal de Instrucción. Ali, Madame Rey, magistrada del Tribunal de Apelación. La justicia ha pagado un alto precio. Ha habido mártires, víctimas. Según las últimas cifras que poseo, más de 65 jueces y abogados encargados de los juicios antiterroristas han sido asesinados. Y más de 40 funcionarios administrativos también han sido asesinados o heridos. Ha habido atentados contra sedes judiciales y atentados con coches bomba. Todo eso para intimidar a los jueces antes de que dicten sentencia. Si los terroristas no logran capturar a un juez antes de un juicio, lo van a buscarlo a su casa, a su domicilio. Magistrado amenazado de muerte. Acto de acusación imposible de encontrar para los abogados. Difícil saber cómo se instruyen los procedimientos contra los europeos de Daesh, como los de Yanila. Hicimos la pregunta al Alto Consejo Judicial iraquí, la máxima instancia del país. Para el juez Abdul Sattar Beraghdar no hay obstrucción en estos expedientes. Y, sorpresa, afirma incluso comunicarlo todo a las embajadas europeas. Puedo asegurarles que la Embajada de Francia está al tanto de todos los expedientes. El embajador de Francia incluso disfruta de un seguimiento individual. El presidente del Consejo Superior de la Magistratura le dirige personalmente los distintos elementos. Por supuesto, todos los juicios en Irak son públicos y conformes a las normas internacionales. El Código de Procedimiento Penal exige que los juicios, las decisiones y las sentencias sean públicos. Nuestras leyes son claras y se aplican con transparencia. Para la justicia iraquí, la transparencia es esto: el programa semanal en la cadena pública Al Irakia. En él se ven auténticos terroristas de Daesh seleccionados por los ministerios de Justicia y del Interior. Allí reconstruyen las atrocidades en las que participaron. Un reality show que hace las veces de justicia para la opinión pública iraquí. En la oficina de la agencia France Press en Bagdad, el periodista iraquí Amar Karim trabaja en los casos judiciales en curso, en particular los que conciernen a los europeos. En realidad, la justicia iraquí es muy hermética cuando se trata de extranjeros.
Antes, el trabajo era mucho más fácil. Asistíamos a los juicios con muy pocos permisos. Ahora, sin intervención externa, creo que la justicia iraquí nunca será transparente. Es aquí, en la Corte Penal de Bagdad, donde son juzgados los europeos de Daesh. Los cuadros que sobrevivieron al combate, así como las manos pequeñas de la organización. Un lugar imposible de acercarse sin autorización. En el lugar está prohibido filmar el inicio de un juicio, salvo que éste forme parte de la estrategia de comunicación de las autoridades. El 17 de abril, la llegada de una francesa, Janila, es así registrada por las cámaras. Atónito, su abogado Martin Pradel descubre estas imágenes. A pesar de estas múltiples gestiones, no ha tenido acceso a ninguna información sobre su cliente, y menos aún sobre la fecha de su juicio, excepto por una sorprendente llamada, ese famoso 17 de abril. Recibo una llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores que me informa de una buena noticia, que el domingo anterior, un representante del Consulado de Francia en Bagdad pudo finalmente reunirse con Janila en su celda en la casa de detención de Bagdad, y que ella se encuentra en buen estado de salud, que su hijo también está en buen estado de salud. Y la información que realmente me tranquilizó fue que su juicio, que iba a venir, no sería inmediato, me dijeron. Y 30 minutos más tarde, sus colegas de las distintas agencias de prensa me contactan e informan que ha sido condenada a una reclusión perpetua. Es este hombre, un abogado de oficio, reclutado en los pasillos, que, improvisadamente, representará a Janila. Martin Pradel, encargado de defenderla, solo recibió ese fallo de 3 páginas, que la condena por haber vivido en ciudades controladas por Daesh y por haber percibido un salario de la organización terrorista. Y quieren hacernos creer que eso es una justicia digna. Ese es el mensaje que quieren lanzar las autoridades iraquíes. En todo caso, es la justicia con la que se conforman los estados europeos, poco dispuestos a juzgar ellos mismos a sus islamistas. En las elecciones del pasado 12 de mayo, Hadi al-Hamri se convirtió en un dirigente político de primer orden. Para este antiguo jefe de guerra, la prioridad no es la justicia, porque queda otra batalla por librar, la guerra de las ideas. La Embajada de Francia me contactó recientemente para hablar sobre los orígenes y el funcionamiento de Daesh. Los vencimos militarmente, pero no ideológicamente. No basta con rastrear las fuentes financieras de este movimiento. Hay que, sobre todo, entender su pensamiento. Sobre todo, hay que erradicar su escuela de pensamiento. Eso requiere un trabajo colectivo que implique en particular a las universidades y a los psicólogos. La mayoría de la gente cercada se suicidaba. ¿Cómo cambiaron las convicciones de gente venida de Europa? Si no respondemos a esa pregunta, Daesh seguirá siendo un enigma y su pensamiento permanecerá vivo. Juntos, dirigentes europeos e iraquíes deben ahora comprender y prevenir. Es un imperativo. Porque en los mercados de Bagdad todavía se puede ver la portada de esta obra, fundamental para Daesh, titulada La gestión por la barbarie. Todo un programa, siempre disponible.